¿Qué tal? El Senado ha vivido hoy el último desprecio de Pedro Sánchez, el ministro Marlaska y el PSOE a las víctimas de ETA. Nadie de primer nivel del gobierno ha acudido al acto en el que se entregaban los máximos reconocimientos de la asociación. Ni siquiera el presidente del Senado, Ander Gil, que estaba allí, ha tenido la decencia de acompañarles. El calendario ha querido que a la misma hora el gobierno estuviera aprobando la nueva ley de vivienda que llega inspirada por Bildu, precisamente, y por Esquerra, junto a Podemos. Ahora los proetarras deciden también sobre nuestras casas y sobre el mercado inmobiliario en España con medidas fracasadas ya en otros países, o sin ir más lejos en Barcelona, donde el año pasado el precio del alquiler subió un 17%, según la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, gracias a las medidas de la ex-Ocupa, Ada Colau, que van en la línea precisamente de la ley de este gobierno Ocupa. La ley muestra de nuevo el sesgo ideológico y fanático del laboratorio de ingeniería social de este gobierno y su absoluto alejamiento de la realidad. Por ejemplo, negando el grave fenómeno de la ocupación, al que no dedica ni una sola línea. Estos días asistimos a casos como el de Majadahonda y al hecho absolutamente anormal de que tenga que ser una empresa privada, Desokupa, la que haga la labor que deberían hacer el Estado y las administraciones. Desokupa, por cierto, sigue trabajando y hoy mismo está interviniendo, atención, en un burdel de 7 plantas en Madrid, 7 plantas de burdel. El rufián de las prostitutas lleva 11 meses sin pagar al propietario, al que le dijo que iba a hacer pisos turísticos, y ahora le debe más de 100.000 euros de alquiler. La inquiocupación es la nueva y masiva versión del jeta profesional decidido a vivir del cuento en casa ajena y sin pagar. Inquiocupa, por buscar una definición, dícese de aquel que entra en una casa legítimamente, de manera legal, firmando un contrato y pagando los primeros recibos, pero con la idea clarísima de no seguir pagando y de quedarse dentro por el morro todo lo que pueda hasta que le echen. Si le suena la cosa, podríamos colegir en términos políticos que a Sánchez no le ha importado obviar el tema de la ocupación en la ley, ni que se la haya hecho Podemos y Bildu, porque Sánchez, que entró legítimamente en Moncloa, incumplió a sabiendas sus compromisos y promesas, perdió la legitimidad de ejercicio, que también existe en política, y ahora solo espera seguir viviendo allí de gorra, mientras le dure el chollo hasta el minuto final. Sánchez, el inquiocupa de la Moncloa. Bienvenidos a La Antorcha. Asunto con el que arrancamos. Hablamos con Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación. Ricardo Bravo, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por darnos voz. Ricardo, bueno, decís que os sentís hundidos por la ley. ¿Por qué? De verdad me resulta incluso difícil poder hablar en esta situación porque nos encontramos totalmente devastados. Desde el año 2019 comenzamos a hablar con representantes del Grupo Parlamentario Socialista, así como de otros partidos políticos del bloque de la izquierda, sobre el tema de la ocupación. En el año 2023, habiendo hecho decenas de reuniones con distintos cargos de este bloque de la investidura, después de haber presentado nuestras alegaciones al anteproyecto de ley de la vivienda en noviembre de 2021, después de haber dejado en la mesa del exministro Álvaro documentación para que revisara la ocupación y la inquiocupación en los posteriores reales decretos, nos encontramos de sorpresa el viernes la aprobación de una ley que en ningún caso considera a miles de personas inocentes que estamos sufriendo uno de los peores delitos de este país, porque ni siquiera tiene un artículo que nos defienda, ni siquiera esta nueva ley. Estamos totalmente devastados, estamos destruidos, hundidos. No entendemos cómo el gobierno de la gente se puede olvidar de tantas personas que estamos sufriendo la ocupación o la inquiocupación. Es que no lo podemos entender. Porque dice el señor Feijóo, no dedica, dice el PP, no dedica ni una línea, ni un punto, ni una coma al tema. ¿Esto es así? Esto es así. De hecho, nosotros hemos transmitido esta idea al Partido Popular, así como a cualquier otro partido político que nos ha querido oír, desde ya el 2019 y desde la presentación del anteproyecto de ley de vivienda en octubre del 2021. No entendíamos cómo en una ley de acceso digno a una vivienda
estemos viendo cómo un método ilegal de acceso se esté regulando y encima con premio de un alquiler social si eres un gran tenedor. No entendemos cómo se olvida a los pequeños propietarios a los cuales se nos hace responsable junto a los grandes tenedores del problema de vivienda que hay en España. Y sobre todo no entendemos cómo miles y miles de familias que viven en viviendas, en edificios, donde casos como el de Majadahonda se están dando en toda España y nadie haga nada por esos vecinos. Cuando somos conscientes de que hay unas mafias ocupas a las cuales no se les está poniendo límite y a través de la ley se les va a poder dar un recurso habitacional para que de manera permanente estén en esos edificios ignorando al resto de convivientes, familias humildes que no hemos hecho nada. Claro, esto de los grandes y pequeños tenedores que define la ley. Grandes tenedores, aquellas personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad 5 o más viviendas destinadas al alquiler frente a los 10 del anteproyecto que había salido 13 meses antes. Pequeños tenedores, aquellas personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad menos de 5 viviendas. Claro, esto puede dar lugar a que una persona que tenga en propiedad 5 o más pequeñas propiedades, no sé, yo qué sé, de 50, 80 metros cuadrados, de una persona propietario modesto, sea considerado un gran tenedor y un ricachón con una mansión enorme, ¿no? y ya está, pero pues esté mejor considerado, ¿no? No es un sinsentido, te pregunto, no lo sé. Todo es un sinsentido, todo es un sinsentido. Desde el momento en el que no se reconoce este fenómeno y no se reconoce a los afectados que llevamos años reclamando nuestros derechos, ya todo es un sinsentido. Por lo menos desde nuestro punto de vista. Entendemos que la ley quiere cubrir ciertos aspectos, pero no es nuestra responsabilidad. La ley lo que hace es priorizar el derecho de estas familias, entre comillas, vulnerables, porque hay un proceso judicial hasta que se solicita ese informe y mientras tanto son los pequeños propietarios de 1 o 2 viviendas los que tienen que mantener durante este tiempo a esa familia, pagándole suministros, los gastos derivados de la casa. O sea que no es una cuestión de cuantías, es una cuestión de procedimientos. Cómo un Estado, a través de sus servicios sociales, no tiene recursos para proporcionar a sus familias vulnerables. ¿Por qué una familia humilde, de clase trabajadora, que tiene una única vivienda, que ha tenido que destinar al alquiler porque se ha tenido que ir a vivir a otra comunidad autónoma, tiene que mantener a estas familias? Es que no lo entendemos. La responsabilidad de los servicios sociales son de las administraciones. Y si ellos son los que definen un informe de vulnerabilidad de una familia, son ellos los que tienen que dotar de recurso habitacional. Lo que no pueden hacer es desentenderse y utilizar recursos de terceros, de bancos, fondos de inversión, que entendemos que el daño es muchísimo menor, pero también de familias humildes que tienen 1 o 2 propiedades. Es que esto es injustísimo. Y sobre todo, es que hay gente que ni siquiera tiene que ver con esa vivienda, que está sufriendo a las mafias ocupas a las cuales se les va a legalizar. ¿Qué culpa tienen los vecinos de tener que vivir situaciones como la de Majadahonda? Es que no es el único caso que conocemos. Conocemos en toda la geografía española y no se da una solución. Ni siquiera aparece una definición en relación a la ocupación mafiosa dentro de la legislación, de la ley que acaban de presentar de la vivienda. Es indignante. ¿Qué más podemos hacer? Necesitamos que se nos escuche. Necesitamos que se considere nuestra situación y que no se perpetúe con una ley que solo mira un lado de la cara de la moneda. Se le está olvidando ver el anverso, que estamos nosotros, afectados directos e indirectos por esta ley de la vivienda. Con la anormalidad que supone, decíamos al principio, lo habrás oído, que tenga que ser una empresa privada como Desocupa la que se ocupe de buscar la vía legal para intentar recuperar propiedades privadas asaltadas y ocupadas. Con ese caso, que ahora lo vamos a ver, te vamos a despedir porque sé que tienes un compromiso, y que ocupa, que tiene un burdel de 7 plantas aquí en Madrid, en el Paseo de las Delicias, que le dijo a la nueva propiedad, Desocupa, ahora lo vamos a ver el vídeo, Desocupa le desocupó
al anterior propietario del edificio, que ya era un prostíbulo. El nuevo propietario llegó este señor, le dijo: voy a hacer unos pisos turísticos. Vale, estupendo, firmaron, empezaron, pagaron el primer o el segundo recibo, y a partir de ahí lleva 10 meses, más de 100.000 euros de deuda es la que tiene, y ahí está el prostíbulo de 7 plantas, en el centro de Madrid. Ricardo, muchísimas gracias, gracias por atendernos. Aquí, desde la plataforma de afectados por la ocupación, os queremos pedir que por favor no os olvidéis de nosotros. Estamos viviendo una situación durísima y necesitamos el apoyo de cualquier sector social, de cualquier persona, para luchar contra lo que se nos viene encima, que consideramos que es ya la puntilla a un sufrimiento extremo. Gracias, Ricardo. Estaremos, sin duda, atentos diariamente. Gracias, un abrazo, Ricardo. Bueno, pues decíamos, desocupó el edificio de Majadahonda. Ya saben, nos contaba ayer en La Antorcha Daniel Esteve que a las 12 horas los detenidos ya estaban en libertad, y lo primero que hicieron fue ir de madrugada a intentar ocupar de nuevo el edificio de Majadahonda. Desocupa ha establecido ahí un sistema de seguridad y no han conseguido volver al edificio, pero andan merondeando por el barrio de Majadahonda. Y Desocupa ha seguido hoy, por ejemplo, y ha seguido en un edificio, insisto, de 7 plantas en Madrid, en pleno centro de Madrid, que es todo un burdel, 7 plantas de burdel. El inquiocupa es el rufián, el chulo de las prostitutas, y le debe al propietario más de 100.000 euros. Daniel Esteve lo contaba así. Buenos días, familia. Nos encontramos en Paseo de las Delicias 133, el famoso edificio prostíbulo de 7 pisos que desocupamos nosotros mismos ya hace 3 años. Pues, increíble, nos vuelven a contratar la nueva propiedad, hace un contrato de alquiler a un sinvergüenza, que me voy a encargar personalmente de que te llegue este vídeo, diciendo que va a ser alquiler turístico, y lo vuelves a llenar de señoritas que se dedican al trabajo más antiguo del mundo. No pasa nada, debes 11 meses de alquiler, casi 100.000 euros, les cobras a ellas, que al final son otras víctimas y las vamos a tratar con mucho cariño, pero lo vamos a desocupar con un bonito control de acceso. Así que nada, compartir, estar atentos, porque ayer acabamos un edificio y hoy empezamos otros. Sinvergüenza, voy a sacar tu cara y te va a ver toda España. Siempre fuertes. Bueno, y todo esto en el ambiente de la reforma express, casi improvisada, pero inspirada por Bildu. De la ley de vivienda. Ya saben que el presidente del gobierno se sacó de la manga 50.000 viviendas de la Sareb el fin de semana pasado en Valencia, de las que un tercio están sin construir, un tercio ya están ocupadas y un tercio no están en condiciones, según un informe, de ser entregadas. De manera que, bueno, y el presidente del gobierno saca 50.000 de la Sareb, se lo pasa a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos y ya se apañarán. Pero no es la primera vez que el presidente del gobierno promete a miles viviendas públicas. Año 2021, escúchenle. Y en el plan de alquiler que tenemos planteado, de 100.000 viviendas a construir durante los próximos años, vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. De 100.000 viviendas a construir durante los próximos años. Movilización de 50.000 viviendas de la Sareb. De 100.000 viviendas. 50.000 viviendas. 100.000 viviendas, 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Casi lo más preocupante de ese acto es que, aunque sean del PSOE, le aplaudan todas, se levantan y le aplauden, en vez de, no sé, tirarle tomates. Carlos García Danero, Miguel Folguera, ¿cómo estáis? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas. Carlos, antes que nada, antes de ir al acto del Senado, tú, que eres diputado en el Congreso, diputado por Navarra, has visto estos 2 vídeos, ¿no?, del señor Sánchez. Él va sumando miles de viviendas públicas y listo. Pero bueno, a ver, Sánchez va unido a la mentira, ¿no? Quiero decir, pero si es que la hemeroteca le pasa, es al que más jugadas le juega, ¿no? La hemeroteca a Sánchez, y evidentemente no va a cumplir esto tampoco, porque además lo que decís antes, ¿no?, que es de imposible cumplimiento, porque o no existen o porque están en sitios que no tienen ningún sentido, porque están sin terminar de construir, otras son terrenos. Bueno, pues Sánchez en estado puro, pero engañando a la gente. Bueno, nos hemos llevado porque hoy ha sido un acto, hoy había un acto importante, para las víctimas del terrorismo. Miguel Folguera es consejero de la AVT y era en el Senado, nada menos.
No era en cualquier sitio, era en el Senado de España. Allí ha estado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Era el acto de reconocimiento en el que, Miguel, explícanos, es el acto en el que mostráis vuestro agradecimiento y vuestro reconocimiento a las personas, ¿no?, que no se olvidan de las víctimas del terrorismo en distintos ámbitos, ¿verdad? Efectivamente, hoy era, vamos, el 11º premio que dábamos, que lo hemos dado a los funcionarios de prisiones, y aparte de eso unos reconocimientos a personas que en los diferentes ámbitos de la sociedad, en la política, periodistas, fiscales de la Audiencia Nacional, miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues siempre están apoyándonos a las víctimas del terrorismo y no nos dejan solos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ha estado el acto, ha estado en el Senado, efectivamente, la Cámara de Representación Territorial. Para nosotros era importante hacer este acto en el Senado. Se tenía que haber realizado en noviembre del año pasado, pero bueno, por diferentes circunstancias, el presidente del Senado ha ido alargando este acto, no nos daba fecha y afortunadamente lo pudimos desbloquear y hoy se ha celebrado el acto con mucho éxito. Gil, el presidente del Senado, ¿os ha puesto trabas estos meses? No, durante 6 meses, vamos, ya digo, desde septiembre llevamos en contacto con el Senado, con el presidente del Senado, que nos ha ido dando largas una tras otra, en una semana no se forma la mesa, no se puede decidir, 15 días, llamarnos dentro de 15 días y así hemos estado 6 meses, hasta que, bueno, coincidí en un acto con el exministro Méndez de Vigo, hablé con él y lo desbloqueó y afortunadamente gracias a eso y a la secretaria cuarta de la mesa, a Cristina Ayala, que ha sido la que ha presidido el acto por parte del Senado, pues se ha podido realizar. Si no, hubiese sido imposible realizar este acto en el Senado. No sé, prefieren que estén otros en el Senado a que estemos las víctimas del terrorismo. ¿De qué partido es Cristina Ayala? Por citarlo, además, sea del que sea. Es del Partido Popular, casualmente. Del Partido Popular, de acuerdo. El señor Gil, por supuesto, tampoco se ha presentado hoy en el acto. No, por supuesto que no. No solamente nos ha presentado, sino que, bueno, pues 2 semanas antes del acto nos llamaron que tenía el otro acto y que teníamos que adelantar media hora a este acto, que iba a ser a las 10 de la mañana, que teníamos que hacerlo a las 9:30 de la mañana, con lo que supone en Madrid, por atascos y demás, llegar a un acto en el Senado a estas horas, y nos lo adelantaron media hora, por lo cual, bueno, pues la verdad es que ha sido un despropósito por parte del Senado, no, de los dirigentes del Senado, o sea, porque al final los trabajadores siempre han estado con la víctima del terrorismo y nos han facilitado todo lo que han podido las cosas. Ajá. ¿Ha ido alguien del gobierno? Alguien de primer nivel, digo, porque sé que ha ido la directora de víctimas, pero que en este nivel, vamos a decir, faltaría que no fuera la directora de víctimas, digo yo, del Ministerio del Interior, pero ¿ha ido alguien del gobierno? Pues bueno, dando el premio como se lo hemos dado a funcionarios de prisiones que dependen del Ministerio del Interior, pues no ha ido nadie del gobierno, estaban invitados todos y no ha ido absolutamente nadie. Iba a venir el secretario de Estado de Justicia, pero ayer a última hora nos llamaron diciendo que no, que tenía otra cosa y que no iba a venir. Con lo cual, pues desgraciadamente ellos mismos se retratan y deciden con quién están, y no ha sido con las víctimas del terrorismo. Habéis premiado a personas de distinto ámbito y entre ellos Carlos es uno de los premiados precisamente. También la periodista Ana Rosa Quintana, que le decía a Kake Minuesa en los pasillos del Senado esto. Un sentimiento extraño, ¿no? Porque te dan un premio, que es algo que te produce felicidad, pero... Es un reconocimiento más que un premio, ¿no? Pero los oyes y el sentimiento de dolor... Es durísimo, es durísimo. O sea, las intervenciones también de la secretaria cuarta de la mesa del Senado y de la presidenta de la asociación, es que es tremendo. Es que estamos hablando de muchísimas víctimas, de casi 900 víctimas, de casi 3.000 heridos. Estamos hablando de que hay 300... asesinatos todavía sin resolver y sin que los responsables hayan ido ante la justicia. Es que no podemos cerrar este capítulo. Que las víctimas se sienten ninguneadas, se sienten arrinconadas y abandonadas. Que lo ha dicho, creo que la presidenta de este acto, ¿no? Es decir, esto es memoria histórica. No podemos olvidar, si es que los hijos, los nietos, los hermanos, las viudas están ahí. Y ellas tienen ya de por vida, les han roto. Lo que pasa es que Bildu tiene que hacer también su reconversión.
es que Otegi es un hombre que ha pertenecido a la banda, no puede ser el líder, no puede ser el que pacte con el gobierno. Eso es lo que no puede ser. Es que tienen que también, si hay una nueva generación y si hay otra forma y si es un partido que es distinto, pues tendrán que limpiar ese partido de todo el que tuvo una relación con él. Carlos, ¿qué has sentido al recibir este reconocimiento de la AVT y más tú como navarro? Bueno, ha sido pues una alegría tremenda, ¿no? Cuando me comunicaron, y hoy yo creo que ha sido un acto muy emotivo, ¿no? Porque al final vuelves a escuchar los testimonios, vuelves a estar con gente con la que en algunos casos has compartido momentos complicados, ¿no? A lo largo de los años. Y sobre todo, un poco lo que decía Ana Rosa, es que es fundamental, o sea, yo creo que este tipo de actos son fundamentales para el relato, porque el problema que tenemos ahora con el gobierno actual, y por eso yo creo que su no asistencia, es porque están participando del relato, pero del relato que quiere escribir Bildu Batasuna. Y eso es la gravedad del tema, ¿no? Que al final lo que se pretende es ir olvidando todo lo que pasó con el terrorismo en España, e ir olvidándonos, como suele decir Sánchez, pero si ETA ya no existe, usted no me vuelva a hablar de ETA, etcétera, porque eso no es gratuito. Cuando a mí me dice en la tribuna muchas veces eso, ¿no? Que no le vuelva a hablar de ETA, que eso ya es la historia y tal, y no sea usted pesado. Y claro, es que es muy grave, es que el relato es fundamental para esto. Es que es fundamental, porque el hablar de los dos bandos, de que esto era un conflicto, etcétera, etcétera, eso Batasuna siempre lo ha hecho. Lo que pasa es que al otro lado nunca ha habido un gobierno dispuesto a comprar ese relato. Y ahí es donde está la diferencia con lo que ha pasado en otros tiempos, ¿no? Y yo creo que eso no podemos permitirlo. Es que al final, si llegamos a la conclusión que esto ha sido un conflicto y por ejemplo, el cambio que se hizo en la Ley de Memoria Democrática, que lo hemos hablado muchas veces, de pasar al año 83, es una auténtica barbaridad que juega a favor del relato que está construyendo Bildu Batasuna. Y ya lo dijo un pata negra a Batasuna hace unos años, a un periodista, una periodista le dijo, mire, eso que usted llama terroristas, ya veremos cómo lo llamamos en el futuro, porque va a depender de quién escriba el relato. Y ellos están ahí, ellos que pretenden que dentro de unos años no hayan sido terroristas, hayan sido gudaris, hayan sido luchadores por la libertad del pueblo vasco. ¿Y qué problema tenemos? Que tenemos un gobierno que ahora pues admite ese relato. Y eso es una auténtica barbaridad. Un gobierno en el que estuvo como vicepresidente Pablo Iglesias. ¿Sabéis que hubo este fin de semana en Madrid un incidente en Lavapiés donde resultó al final detenido un señor mayor, que todos decíamos, bueno, ¿quién es este señor mayor que se ha metido en esa trifulca? Bueno, ese señor mayor es un antiguo etarra que terminó arrebatando la defensa al policía municipal que estaba intentando poner paz en una trifulca y deteniendo a unas personas que estaban allí, y le dijo, te voy a meter la porra por el culo. Es decir, yo no sé si la cabra tira al monte, pero después de tantos años, pese a que este etarra era de los años 70, de los polimilis, pero fijaos lo que ha dicho Pablo Iglesias, es que Pablo Iglesias estuvo en la vicepresidencia del gobierno, estuvo en Moncloa, en el núcleo del poder de este gobierno. Y yo, bueno, pues vale, pues yo no es que ponga mucha resistencia al suelo, pasa de que tampoco tengo yo las rodillas muy fuertes para tirarme inmediatamente al suelo, lo que sea, tal que te va con una cierta lentitud. Qué importante es escuchar relatos como este. Encima han intentado criminalizar a la víctima diciendo que fue de ETA durante la dictadura. Claro, igual que el que fuera jefe del PSOE de Euskadi durante muchos años, Mario Onaindia, que estuvo en ETA y fue juzgado en el famoso proceso de Burgos. Onaindia representó además al PSOE en el Senado, algunos años después. Me pregunto si algún periódico progresista pondría en un titular que Onaindia es un ex-etarra. ¿Lo pondría? A lo mejor si le hubiera pegado a la Policía Municipal de Madrid, sí. Ya te digo yo que no, Dina, pero alguien debería recordar que por ETA durante la dictadura pasó mucha gente. Y no se puede comparar la lucha armada en un contexto de dictadura, donde el Estado asesinaba y cometía actos terroristas, con el terrorismo en un contexto de libertades democráticas. En fin. ¿Qué te parece, Miguel? Este señor estuvo en la vicepresidencia del gobierno. Este señor lo llevó Sánchez a la vicepresidencia del gobierno después de decir que no dormiría si lo llevaba. Bueno, me parece vomitivo escuchar a esto de alguien que ha sido vicepresidente del gobierno de España. Lo que pasa es que ha demostrado dónde está, quién son sus compañeros de juego político y a quién reconocen políticamente, ¿no? Y bueno, lo que tienen que hacer es estudiar un poco y
bueno, pensar que aquí no ha habido una guerra, que no ha habido dos mandos, que ha habido unos asesinos que han puesto las pistolas y unas víctimas que desgraciadamente hemos puesto las nucas, pero antes de la democracia y después, o sea, lo que no ha entendido todavía, ¿no? Bueno, no quiere entender, ¿no? Porque él quiere defender a los suyos a toda costa y le da igual, o sea, es capaz de decir cualquier cosa. Carlos, ¿algún comentario o simplemente en su desesperación ya de, bueno, pues de no sabe cómo llamar la atención, ahora que se ha metido a magnate de la comunicación, bueno, de la comunicación digital, junto al señor Roures, maneja millones, supongo, y estas cosas, pues, ¿qué es? ¿Por llamar la atención? Bueno, aparte de que lo piense, quiere decir, pensarlo lo piensa, está claro. Pero si es que él no distingue. O sea, él dice, hay que distinguir entre los etarras que asesinaban antes de la dictadura y los de después, ya, pero si él no distingue, si a él todos le han parecido que son gente que lo hacían por una causa justa, etcétera, y por eso ha sido uno de los fundamentales, por decirlo así, para pactar con Bildu, ¿no? Es el gran apoyo que tuvo Sánchez para poder llegar a acuerdos también con Esquerra, pero sobre todo con Bildu. Y él, bueno, y otra cosa es que ahora esté con su protagonismo y lo que esté buscando, pues lógicamente es el hueco que le quiere ahora birlar, por decirlo así, su puesta a dedo, ¿no? Que ahora también reniega de eso, que es Yolanda Díaz, ¿no? Que ahora parece que no le gustó que Iglesias le pusiera ella a dedo como sustituta. Bueno, es que el espectáculo que estamos viendo en ese lado va a ser curioso. Oye, por cierto, Miguel, ya que dice Yolanda Díaz o su entorno político, ya sé que está en una tarea de gobierno diferente, o su partido, ¿tiene algún contacto con vosotros? ¿Os llaman? ¿Se preocupan por vosotros? ¿Cómo estáis? ¿Qué necesitáis? ¿Algo? ¿A Yolanda Díaz le preocupan las víctimas del terrorismo? Nada, absolutamente. Yo nunca, de la VT, nunca hemos tenido trato con ella ni con su partido. Pero bueno, ocurre lo mismo desde que empezamos a tener mala relación con el gobierno de Sánchez y empezamos a criticar toda la política de acercamientos y cómo destruyeron la política de dispersión. Tampoco tenemos ningún trato con el gobierno actual, ¿no? O sea, que estamos deseando que esto cambie porque ahora mismo las víctimas estamos en una total indefensión en este sentido. Por eso agradecer tanto a políticos como Carlos, que desde el Congreso de los Diputados siempre siguen alzando la voz por nosotros, ¿no? Gracias a los dos por habernos... Es curioso, tristemente curioso, ¿no? Que a la misma hora que vosotros, mientras el señor Underhill os ponía pegas y os adelantaba el acto y 6 meses para celebrarlo, etcétera, etcétera, en el Consejo de Ministros en Moncloa, gracias a Bildu, pongo gracias así, a Bildu, que es la que ha inspirado junto con Esquerra la nueva ley de vivienda, pues estén decidiendo también sobre el mercado inmobiliario de España y sobre nuestras casas. Esto es lo que hay. Gracias a los dos, Miguel y Carlos, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. En el día en el que se ha aprobado efectivamente, también la Comisión de Justicia del Senado, el PP ha ayudado al PSOE a aprobar la reforma de la ley del sí es sí. Decíamos ayer, sin duda una necesidad urgente, primero por las víctimas de las violaciones y de los pederastas, que están viendo salir a sus agresores, y también para el Partido Popular, porque si las encuestas se cumplen a finales de año gobernará, y ese chorreo hay que cortarlo en los nuevos casos que se vayan produciendo, de forma que, vistas las diferencias con Podemos y con el grupo de Podemos, Bildu, Esquerra, que son claramente un grupo ya unido de poder, del que presume además Pablo Iglesias, pues vistas las diferencias, pese a que el pobre Pachi dijo aquello de con el PP ni siquiera hablamos de nada, no negociamos nada. Bueno, pues mientras él decía esto, el PSOE llamaba a la puerta del PP, el PP ya se lo había ofrecido, como en tantos otros casos, y en la Comisión de Justicia había salido el dictamen. Ayer planteábamos en este programa, bueno, y hoy lo volvemos a plantear, hace bien el PP en salvar al soldado Sánchez en este tema tan tremendo. Hoy hemos visto como minutos después de que se aprobara en la Comisión de Justicia del Congreso ese dictamen con esa reforma, el gobierno se lanzaba en tromba en la propia sala del Consejo de Ministros contra el Partido Popular, algo que imaginamos en Génova tienen ya, por supuesto, como descontado. Pero en Vox, Iván Espinosa de los Monteros explicaba de esta forma por qué ellos no apoyaban esta reforma. Y atentos porque meten en el mismo grupo PSOE, Podemos y PP.
denunciamos que esta chapuza de la ley solo sí es sí se va a cambiar por otra chapuza del Partido Socialista, de Podemos y del PP. Y desde hoy, los tres, Partido Popular, Partido Socialista y Podemos, son los corresponsables de que los peores criminales sexuales puedan volver a ver la luz del sol algún día, en lugar de pasar su vida en prisión, que es lo que tenían que hacer y es lo que solicitábamos en nuestras enmiendas. Son Partido Popular, Partido Socialista y Podemos corresponsables de la inseguridad jurídica que se crea y de dar carpetazo a un asunto que merecía haber acabado con la dimisión en pleno de este Gobierno, con el primer violador que hubiera sido excarcelado. La posición de Vox, que pone en el mismo lugar a PSOE, a Podemos y al Partido Popular. Pregunta que nos hacemos. Hace bien el PP en salvar, decíamos, al soldado Sánchez con el sí es sí, mientras el soldado Sánchez lo que ha hecho inmediatamente de nuevo es ordenar a sus ministros y al PSOE ir a saco contra el Partido Popular. Trasladamos esta pregunta a Jaime González. Jaime. Mucha gente se pregunta a estas horas si después de las críticas que está recibiendo el Partido Popular por parte del PSOE, precisamente después de que el PSOE haya reclamado el apoyo del Partido Popular para sacar adelante la reforma de la ley, si lo que tendría que hacer los de Núñez Feijóo es literalmente mandar a fripuñetas al Partido Socialista. Yo creo que objetivamente no. Por encima de los intereses partidistas del Partido Socialista, que se mueve como se mueve, por pura estrategia electoral y con mucha mezquindad, señores, pensemos que lo que hay que preservar en estos momentos es el interés de las víctimas. Y yo creo que el Partido Popular acierta al tenderle la mano al Partido Socialista y al obligarle a cambiar algunas parte del articulado, y lo que no puede hacer el Partido Popular es desoír la voz de la calle. Yo creo que el Partido Socialista puede seguir con toda su mezquindad, puede exhibir la ruindad que le caracteriza, pero el Partido Popular acierta al juntarse por una vez y sin que sirva de precedentes con el Partido Socialista para reformar una ley que ha sido un auténtico bodrio legal. Seguimos en la antorcha. Partido Popular y Partido Socialista han pactado hoy la reforma de la ley del sí es sí, con el contador de violadores y pederastas beneficiados ya superando los 1000 de forma real, y con el contador también de violadores y pederastas excarcelados superando el centenar. Francisco Jiménez es el vicepresidente de la primera asociación de afectados por esta ley, creada en España, la Asociación de Afectados por la Ley de Libertad Sexual, la llamada Ley del sí es sí. Francisco, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Antes que nada, ahora iremos a la reforma de la ley. Por no dejarlo pasar, las disculpas del presidente del Gobierno. Vamos a escucharla y me dice qué le parece. La ley del sí es sí es una buena ley, que nos sitúa de nuevo a España en la vanguardia de lo que es la protección de las víctimas de agresión sexual en un plano absolutamente integral. Y efectivamente ha habido un efecto indeseado. Algunas de esas excarcelaciones o revisiones no son definitivas, aún pueden ser recurridas, pero en todo caso se ha provocado un efecto indeseado que tenemos que resolver. Y el planteamiento que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista es respetar el corazón de la ley del sí es sí, respetar el consentimiento como el elemento central de la ley del sí es sí, pero sí desde el punto de vista jurídico-técnico, dar una respuesta técnica, insisto, técnica, no política, porque la política está dada con la ley del sí es sí a estos efectos indeseados. Si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas por estos efectos indeseados. Pero creo que ningún diputado, incluso de los grupos parlamentarios que hayan votado en contra de esta ley del sí es sí, está de acuerdo con rebajar las penas a los agresores sexuales. Por tanto, yo pido perdón a las víctimas y, desde luego, vamos a poner una solución encima de la mesa para resolver estos efectos indeseados.
Si le parece, Francisco, empezando por el final, dice el presidente del Gobierno que ningún diputado está a favor de rebajar las penas. Lo cierto es que muchos miembros de Podemos y en asambleas, e incluso después de la aprobación de la ley, hemos visto que en la ideología o en el grupo de Podemos no son muy partidarios tampoco, o creen que elevar las penas no resuelve el problema, no son muy punitivos. Bien, bueno, esto es una cuestión de egocentrismo de partido que caracteriza a este grupo parlamentario, porque efectivamente han hecho una chapuza, una iniciativa legislativa que está mal hecha. Yo no puedo compartir las palabras de que la ley es una buena ley, eso es una contradicción en el presidente del Gobierno. Si una ley es buena, no debería tener efectos de injusticia, ¿no? Y hacia personas tan vulnerables como son las víctimas de delitos de agresiones sexuales y de violaciones. Entonces, por lo tanto, no es una buena ley, ha sido una ley mal hecha y prueba de ello es que en apenas unos meses ya están tratando de modificarla, lo cual nosotros celebramos porque es una cosa urgente y necesaria que hay que realizar, modificar esta chapuza legislativa. Pero evidentemente, si bien el resto de los diputados ha recapacitado y están por la labor de hacerlo, hay un grupo parlamentario que le da absolutamente igual que esta ley que han hecho a iniciativa suya vulnere todos los derechos de las víctimas, vaya en contra de sus derechos fundamentales, vaya en contra del ordenamiento jurídico más básico y de la seguridad jurídica, todo y por una cuestión puramente partidista, como es la que tuvo en mente este partido político a la hora de poner en marcha esta iniciativa. Claro, dice el presidente del Gobierno, es lo que le iba a decir, no, la ley es buena, pero ha tenido, y lo repite mucho, efectos indeseados. Cuando los efectos indeseados es la salida por ahora de más de 100 violadores y el millar de penados ya beneficiados, pues eso no es una buena ley. No, efectivamente, los efectos indeseados es demasiado suavizar, casi resulta incluso ofensivo para las víctimas usar ese término indeseados. Vamos a ver, es una situación completamente injusta que atropella los derechos de estas víctimas y además que es una situación con la cual irremediablemente ya no hay una solución, el daño está provocado y eso que dice que, bueno, muchas están pendientes de que se recurran. Lamentablemente, aunque se apruebe ahora una modificación de la ley y efectivamente se vuelvan a subir de nuevo las penas mínimas, que ha sido el gran error que ha tenido esta ley del sí es sí desde el primer momento, aunque esto pase, lo que se va a aplicar va a ser la ley en el momento de la revisión que estaba en vigor, que desgraciadamente era esta chapuza que aprobaron en su día y el Tribunal Supremo lo dejó muy claro, los jueces están atados de manos y pies porque estamos en un estado de derecho, eso significa que los jueces deben aplicar la ley. Están sometidos al imperio de la ley y por tanto no tienen otra opción que revisar esas condenas. Y ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, así que por mucho que se recurran, el Tribunal Supremo ya lo dijo claramente, hay que siempre aplicar en beneficio del reo, porque esto es uno de los principios del ordenamiento jurídico y lamentablemente la ley lo que ha hecho ha sido abrir las puertas de par en par a esta revisión. Claro, esto es una disculpa, le pregunto, que a las víctimas con las que ustedes están en contacto puede satisfacer esto de decir, bueno, si hay que pedir perdón, pues pido perdón. Bien, en un Estado de Derecho el perdón no basta. En un Estado de Derecho hay una cosa que es el principio de responsabilidad patrimonial. Cuando una administración pública o cuando el Estado, cuando los poderes del Estado meten la pata, hacen un daño a las víctimas, como aquí se ha provocado, porque no olvidemos, no estamos hablando en hipótesis, nosotros en la Asociación de Afectados por la ley del sí es sí, que es una iniciativa de la Fundación Zaballos que puso en marcha en el momento en que un grupo de personas se puso en contacto con nosotros, víctimas de agresiones de delitos sexuales y de violaciones, nos contactaron, venían con unos daños muy concretos, unos daños psicológicos que le había provocado el tener que revivir, el ver que ese caso que ya estaba cerrado, donde había una condena firme, de repente se vuelve a reabrir, de repente se vuelven a revisar todas las condenas que tenían esos violadores, esos pederastas, esos agresores
que estaban ya con una condena firme, bueno, pues todo eso se reabre, todo eso vuelven a rememorarlo, muchos de ellos estaban en tratamiento psicológico y se han visto agravados en su situación, en ese sufrimiento que estaban padeciendo, al reabrir de nuevo todas las heridas, ¿no? Por causa de la revisión de las condenas. Entonces, el daño es efectivo, el daño está ahí y obviamente prueba de que se ha actuado de forma completamente negligente por parte de los poderes es que se hace una ley y a los pocos meses se decide de cambiarla porque está vulnerando los derechos de estas víctimas. No son efectos indeseados, son injusticias. No basta con pedir perdón en un Estado de Derecho, hay que indemnizar cuando se provoca un daño por parte de los poderes. Claro, eso le iba a decir, en términos estrictamente legales, y probablemente en estos casos, habla usted, claro, de los daños psicológicos y de tratamientos en los que están muchas víctimas, es lo menos importante, pero ¿tendrían derecho las personas, en tanto hay una ley que se aprueba, que cuenta con todos los informes en contra? Esos informes son públicos y algunos que no fueron revelados, por ejemplo en OK Diario los hemos revelado, que llegaron a la presidencia del gobierno, y se aprueba una ley. Y al cabo de durante 5 meses el gobierno se resiste. Esa es la realidad, con un montón de excusas, que si las interpretaciones de los jueces, que pasará esto, pasará lo otro, pero y finalmente, bueno, llegan las elecciones y decide el presidente del gobierno que esto les está quemando electoralmente mucho. Con todo con este envoltorio, de alguna forma las víctimas pueden legalmente pedir a las autoridades, a quien corresponda, a la administración, no lo sé, responsabilidades por el daño moral, cuanto menos, que están sufriendo. Bien, efectivamente, los grupos parlamentarios y el gobierno cuenta con asesores jurídicos. Ellos no podían desconocer lo que estaban haciendo, ¿no? Y los efectos tan perniciosos que iba a tener esta ley, ¿no? Esta ley del CSI. Efectivamente, también constan informes del Consejo de Estado, hay opiniones de magistrados, distintos informes, ¿no? que están viendo la luz de que esta ley iba a provocar un daño en las víctimas, iba a ser algo que iba a ir pues en contra de la dignidad de estas víctimas, iba a suponer muchas excarcelaciones, iba a suponer revisiones de las condenas. Y nosotros el primer objetivo que perseguíamos en la Fundación, y gracias a todo el apoyo mediático que ha recibido la asociación y también pues gracias a toda la difusión que hemos hecho, no solo desde la Fundación Zaballos, sino también desde la propia asociación, que es iniciativa de la Fundación Zaballos, hemos conseguido de alguna manera ayudar a que a día de hoy se estén ya planteando modificar la ley, se estén ya planteando el parar estos efectos tan perniciosos que tienen para las víctimas. Y un segundo objetivo en el que estamos trabajando ahora mismo es que si efectivamente se ha producido un daño, ver las vías por las cuales resarcir ese daño, porque ese daño es real, está concretizado. Entonces, trabajamos con psicólogos en ese sentido y trabajamos también para estudiar de qué manera la Administración del Estado puede resarcir a estas víctimas por este daño, porque es una ley puramente política, que no tenía ninguna utilidad. Y la reforma claro, y la reforma de lo que sabemos de la reforma, que se va a aprobar finalmente y que han pactado Partido Popular y Partido Socialista, ¿eso resuelve el problema? ¿O está ya bien pensada, estructurada y redactada para que no haya problemas, por lo que sabemos? Bien, a día de hoy hay distintos rumores, distintas modificaciones se pueden poner sobre la mesa. Ayer parece que había un pacto y parece que se regula. Entonces no sabemos al final el texto cómo va a quedar. Aquí lo urgente y esencial es que se vuelvan a revisar las penas mínimas, ¿vale? Las penas mínimas que la ley del CSI rebajó y que está permitiendo toda la revisión de las condenas y también las excarcelaciones. Eso es fundamental y urgente que en cuanto antes se revise y se ponga sobre la mesa. Después quedarán otros flecos, otras mejoras, hacer una ley, porque efectivamente es necesaria pues ciertas modificaciones legislativas que mejoraran pues todo lo que es el amparo, la protección a las víctimas. Uno de los objetivos que se quiso
implementar con esta ley, pero desgraciadamente los efectos perniciosos al final de esta ley, los efectos perversos que tiene esa rebaja de las mínimas, de las condenas, de las penas mínimas, al final han sopesado y pesan muchísimo más que los beneficios que quería implantar la ley. Esto del consentimiento, esto ya estaba. Le pregunto, desde hace decenios en el Código Penal, es la frontera entre, el consentimiento es la frontera entre un delito contra la libertad sexual o no, y de lo que se trataba era precisamente de objetivar para evitar las situaciones o supuestos, ¿no? O gradaciones del delito, ¿no? Pero esto ya estaba, esto forma parte también de la semántica política. Bien, el consentimiento obviamente estaba ya en el tipo del delito. Obviamente si no hay consentimiento, pues efectivamente ahí comienza todo delito de tipo sexual, ¿no? Las relaciones sexuales son libres y esto en el Código Penal ya está contemplado así, ¿no? En la tipificación de los delitos de ámbito sexual. Una última cuestión, el trabajo de su asociación. Ya nos ha contado, bueno, han recibido testimonios y han atendido a víctimas. ¿Qué encuentran en ellas? Entiendo mucho sufrimiento, angustia, supongo, porque han pasado quizá muchos años, quizá no sabe si se encuentran, a lo mejor si están cruzando por la calle con su antiguo violador y no lo sé. ¿Qué están encontrando y qué les cuentan? Pues tienen impotencia, rabia, miedo, muchas veces hasta pánico de salir a la calle porque efectivamente teman encontrarse con el agresor, se sienten abandonados, se sienten, bueno, pues usted se puede imaginar de todo tipo de personas que nos llaman y nos cuentan, nos piden asesoramiento, nos preguntan qué pueden hacer, ¿no? Irremediablemente, hoy por hoy, los jueces tienen que aplicar la ley y, por lo tanto, es necesaria una modificación urgente, pero desde ya. Francisco Jiménez, vicepresidente de la Asociación de Afectados de la Ley del CSI. Gracias por habernos atendido en La Antorcha de OK Diario. Muchas gracias a ustedes. Víctimas del CSI, como las víctimas de la ocupación, como decía Ricardo Bravo, la cara oculta probablemente de esta moneda en la que estamos muy centrados en la parte política, pero no en las verdaderas víctimas, tanto de una cosa como de otra, con especial gravedad, por supuesto, la del CSI y el drama que la propia asociación del señor Jiménez asiste cada día, la petición de ayuda legal, de ayuda psicológica y de los dramas que están viviendo. Les contaba una señora que ha visto a su violador, que sabe que su violador ha salido a la calle, el pánico que tenía a salir a la calle, porque han pasado muchos años de aquello y no sabe si se va a cruzar con él, nos decía, sin reconocerlo. Eso tiene que ser realmente duro. Y dice el presidente Sánchez que si hay que pedir perdón, pues que él lo pide. Gracias por vernos.